Y bueno, te quiero decir que, no sé, a veces uno tiene que, alguien que le haga descubrir lo valioso que uno es, porque resulta que como uno se vuelve como muy mirón, digámoslo así, uno está comparando y está queriendo parecerse a los demás o buscar la aprobación de los demás, la admiración, entonces uno se olvida de uno mismo. Y yo te quiero decir algo que espero que te haga sentir mejor, porque tú como hermano me has enseñado muchos valores, muchas cosas que yo eso no lo voy a olvidar. Eso es como un tesoro que yo guardo. De cada uno de mis hermanos yo aprendí muchas cosas que en la universidad ni en nadie más le enseña. Mi mamá misma a mí me enseñó cosas que por más que uno vaya a una escuela, eso nadie se lo enseña. De pronto en la clase de ética, en la universidad nos daban algunas clases y, y sí, se aprenden cosas así, pero algo que usted me enseñó fue, y mi papá también y mi mamá, fue la honradez. Usted ha sido una persona que siempre, que ha tenido pruebas donde le han probado su honradez y usted ha salido limpio. Y, y usted ha sido una persona muy curiosa, muy, digamos, siempre se ha cuestionado las cosas, el porqué, el universo, todo. A mí me encantaba cuando usted, yo llamaba y usted preguntaba y preguntaba, o sea, a mí me encanta eso porque eso es algo que uno no debe perder, la curiosidad. No la curiosidad de meterse uno en la vida de la gente, de decir, bueno, pero este qué está haciendo, no, sino de cuestionar de dónde vienen las cosas, por qué, que hay más allá de lo que vemos, cosas así. Entonces, incluso usted ha tenido una inquietud en cuanto a la parte espiritual, porque con usted ha tenido un despertar también, como muchos, y ha buscado la luz, ¿no? Ha buscado a ver dónde, cuál es la iglesia, dónde es que hay que ir o qué. Entonces, yo también tuve esa curiosidad. Ahora, yo descubrí que yo, los últimos 4 meses, desde que me salí de la iglesia mormona, pues ya he tenido como más sosiego, más paz, digámoslo así, aunque yo tenía paz, pero ya siento como más bien más alegría porque a mí la iglesia me estaba como apagando la esencia que Dios me dio, no sé, o sea, yo me sentía como enfrascada, como que por querer obedecer leyes y normas y todo eso, entonces yo estaba como perdiendo mi esencia, entonces ahorita yo me siento como yo misma, como genuina, no es que esté haciendo cosas diferentes a las que estaba haciendo porque pues, no he hecho nada diferente, solo que ya me quité esa carga de encima de que es que estoy haciendo las cosas y que alguien me va y si no hago bien las cosas, entonces alguien me va de pronto a juzgar o pronto me va a ver, por ejemplo, si me voy a tomar una taza de café, antes no lo hacía porque me desvelaba y no pues no me sentaba bien, pero después ya aún tomármela, no lo hacía porque era en contra de la iglesia, de lo que nos habían enseñado. Entonces, es más, era uno de los requisitos para uno poder entrar al templo. Entonces yo me siento libre porque ya puedo tomar mis decisiones ya más a conciencia en lo que Dios me dice, no en lo que alguien más me dice que haga o que no haga. Entonces también puedo como, incluso ahorita empezó a hacer videos de zumba cristiana, donde me siento como, sí, como que vuelvo a renacer, porque en la iglesia mormona ellos no están de acuerdo en que uno use la música cristiana para bailar o para hacer cosas así, que tiene que ser una música muy apagada, muy reverente, que es lo que llaman ellos. Entonces a mí eso no me ha parecido bien, aunque a mí no me gusta tampoco los extremos de la gente que, hace una bulla, un alboroto, no, o sea, yo lo hago aquí es en la casa, yo sola, ¿sí? Entonces eso me ha motivado y me ha dado mucha energía, porque yo estaba como tratando o sea, aún así, aunque yo ya no siento esos problemas de la bipolaridad, los problemas de nervios,
aún así yo a veces siento que como que tengo que estar luchando contra la depresión, porque yo soy muy sensible al mundo, a los problemas del mundo, a las cosas que me pasan o que veo. Y el mismo clima aquí, el invierno uno lo deprime mucho porque es un frío inaguantable, pues que uno tiene que estar encerrado y arropado, ¿sí? Ahora el calor es demasiado afuera, entonces estar aquí uno en una casa encerrado tampoco es como muy divertido, porque pues, a menos que yo tenga algo que hacer, y por eso es que yo siempre encuentro algo que hacer. Ahorita estoy escribiendo un libro y haciendo estos videos, y si no, pues llamo al uno, llamo al otro por el WhatsApp, o veo videos no de, digamos, de televisión, no, sino videos nomás de crecimiento personal o espiritual, educativos, cosas que sean educativas. Entonces, yo a usted le aprendí mucho eso, la curiosidad, y eso ha sido parte de lo que a mí me ha ayudado a salir adelante, a superar problemas, porque uno piensa diferente. Yo me siento privilegiada porque yo pienso diferente a mucha gente, y por eso es que yo puedo solucionar problemas. Porque si yo pensara igual que la gente, estaría hoy día sentada es quejándome, en vez de dar gracias y sentirme bien y conmigo misma y con todo, estaría es quejándome todo lo que me ha pasado. Por eso yo pienso que uno, cuando es diferente, uno no debe pues sentirse que está mal, ¿no? Si tú eres diferente, eso es algo que Dios te dio. Por eso el que proclama la igualdad está fuera de onda, porque Dios no nos hizo iguales. O sea, a pesar de que venimos de la misma mamá y del mismo papá, pero no somos iguales. Entonces, mira esta mano, yo siempre le digo a mis hermanos, esta mano es tan útil, así con los dedos desiguales y diferentes, pero si usted trata de hacer una cosa con este dedo o con este, o sea, con dedo por separado hace alguna función, pero no hace todo lo que puede hacer una mano. Y algo que aprendí hoy, que si usted señala al otro sus errores, usted está señalando hacia sí. Hay tres dedos que están apuntando hacia ti. Entonces, por eso uno tiene que aprender primero a señalarse uno mismo y aprender de uno mismo de sus errores, pero dejando el rencor atrás y dejando la recriminación, ¿sí? Porque a veces uno se echa cargas encima y está viviéndose el pasado 3, 4, 5 veces, y resulta que termina la vida y realmente no vivió el presente. Entonces, una de las claves de la felicidad del ser humano es eso, vivir el presente, desprendiéndonos de lo que la gente va a decir de nosotros, que si nos critican, si somos gordos, flacos, feos, bonitos, pelilicios, pelilacios. No, o sea, uno tiene que primero aceptarse uno como persona, aceptarse con todo lo que es, con sus defectos, con sus cualidades, pero sobre todo apreciar más esas cualidades y empezarlas a escribir y a contar y darle gracias a Dios y reconocerlas. Y eso nos va a ayudar a enfocarnos a corregir nuestros defectos antes de empezar a señalar a los otros, y a perdonar al que nos ha hecho daño, porque en nuestra vida no faltan personas que nos ofenden con una palabra, un gesto, sí, y es difícil olvidar o perdonar eso, pero eso es una carga que uno tiene que quitarse encima, porque el perdón es un acto de inteligencia, no de bondad. O sea que, ¿por qué? Porque si uno perdona, uno se está haciendo bien a uno mismo, porque está dándole camino a su espíritu, a su ser, para que crezca, para que busque otros rumbos, para que sea feliz, para que entren cosas buenas en su vida. Pero si uno no perdona, entonces es encerrado en una cárcel donde está como que eh, centrándose en eso, y allí en ese pasado. Y a veces la persona que uno lo ofende, realmente uno no sabe, ella ni sabe qué es lo que uno está sintiendo, ¿no? Entonces a veces uno espera que la persona le pida perdón a uno, no, uno lo que tiene que hacer es perdonarlo y bendecirlo, dejarlo ir, y algún día esa persona va a reconocer, porque yo he visto casos